Y quiero que pensemos por un momento en todo lo que sucede en una cárcel. Las cosas en las cárceles no son igual que afuera. Hay condiciones especiales que se sufren en una cárcel, espacios reducidos, muchas cosas que no son agradables, aún la misma comunicación se hace difícil, las palabras que se usan, los riesgos permanentes, la opresión que se siente, el ambiente espiritual pesado. Son muchas cosas, muchos factores que en las cárceles hacen que la gente sufra. Hace 8 días estábamos hablando acerca del nuevo nacimiento y hablábamos también del estrés del bebé cuando nace, que sale de un ambiente a un ambiente agreste, a un ambiente difícil, al que no está acostumbrado. Y hoy vamos a mirar el contrario, salir de un ambiente pesado a un ambiente diferente, a un ambiente en el que las cosas son especiales. Cuando el Señor, primero cuando Juan el Bautista empezó a caminar y empezó a predicar en el desierto, Juan decía: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Luego el Señor Jesucristo vino predicando también después de que Juan fue encarcelado, y la predicación del Señor Jesucristo fue la misma de Juan: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Por eso quiero que en esta mañana hablemos de nuestro tema que vamos a estar trabajando esta mañana, es que el reino de los cielos requiere arrepentimiento. Son unas nuevas condiciones de vida que requieren el arrepentimiento. Quiero invitarlos a que vayamos al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 3, los primeros 3 versículos. Mateo 3, versículos 1 al 3. Dice la palabra del Señor: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, la condición en la que Dios los había colocado a ellos en el huerto cambió. Cuando leemos en el Génesis, dice que Dios puso al hombre en el huerto del Edén para que lo señoreara, para que fuera el gobernante de esa creación que Dios había hecho, que gobernara sobre los animales, que gobernara sobre todo el planeta Tierra. Sin embargo, cuando el hombre obedece a la voz de la serpiente, cuando el hombre y la mujer desobedecen a Dios, esa autoridad que tenían sobre la creación fue transferida a la serpiente. Por eso nosotros nacimos en un mundo que está bajo el dominio de Satanás, quien es conocido como el príncipe de este siglo. Y cuando hablamos del mundo, estamos hablando del sistema que está siendo gobernado por Satanás. Antes de que tuviéramos el nuevo nacimiento, nosotros estábamos bajo el dominio de Satanás y éramos sus hijos. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis
hacer. Nosotros estábamos en esa condición triste, lamentable, sujetos al control y al gobierno de Satanás. Pero cuando nacemos de nuevo, cuando tenemos la vida espiritual, esa potestad es quitada y ya no estamos más bajo el gobierno de Satanás, sino que empezamos a estar bajo el gobierno de Cristo. Entonces dice, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ahora hay dos sistemas. En este momento están conviviendo, digamos, dos sistemas. Uno que es el gobierno del mundo, el sistema del mundo, y otro que es el reino de los cielos, que ya ha empezado a establecerse sobre la tierra. Tenemos que decir que desde el momento en que el Señor Jesucristo hizo su aparición en la escena de la humanidad, el reino de los cielos empezó a establecerse y desde entonces se está extendiendo. El reino de los cielos entonces se ha ido extendiendo. Cuando hablamos de un reino, entonces no estamos hablando solamente de un territorio. Estamos hablando de personas, estamos hablando de gente. Y hay personas, hay gente que está bajo el dominio de Satanás y hay gente que estamos bajo el dominio, bajo el poder de Cristo. Entonces cuando dice que el reino de los cielos se ha acercado, es que hay un nuevo sistema, pero también hay un nuevo gobernante. Ahora, para nosotros vivir bajo la dirección de ese nuevo gobernante, se hace necesario que algo cambie. O sea, no podemos seguir viviendo de la misma manera como veníamos haciéndolo bajo el sistema del mundo, porque ya no estamos sometidos al sistema del mundo. Ahora necesitamos una nueva manera de pensar, necesitamos una nueva actitud, necesitamos un nuevo redireccionamiento, necesitamos un nuevo enfoque, necesitamos cambiar esencialmente, pero un cambio que tiene que darse desde dentro de nosotros. Tiene que darse ese cambio para que realmente podamos reunir las condiciones necesarias para que vivamos en el reino de los cielos. Debemos decir que la iglesia no está o no vivimos acá bajo el gobierno del mundo. Fuimos colocados acá y permanecemos acá para vivir bajo el gobierno del Señor, gobierno de Cristo. Usted y yo, una vez que hemos nacido de nuevo, ahora tenemos que alinear nuestra mente y nuestro corazón con el querer del Señor Jesucristo. Y aquí es donde surge entonces la palabra que nos ocupa de esta mañana: arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en español no es suficiente para describir, o se hace insuficiente para describir todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque desafortunadamente nosotros somos muy dados a reducir los significados. Y entonces para muchos de nosotros arrepentimiento significa solamente que me duele haber hecho algo. Y se ha reducido el arrepentimiento solo a eso. Entonces cuando lo tenemos en cuenta como una característica de vivir en el reino de los cielos, entonces lo único que decimos es que me duele haber ofendido o haber pasado parte de mi vida ofendiendo a Dios, pero solamente eso. Y pensamos que ya nos hemos arrepentido, que ya hemos hecho todo lo que debimos haber hecho cuando el Señor Jesucristo empezó su predicación o cuando Juan comienza su predicación. Entonces, empezando por la definición, tenemos que decir que arrepentimiento tiene que ver con un cambio de pensamiento que involucra tanto un apartarse del pecado como un acercarse a Dios. Entonces, arrepentimiento implica un cambio de manera de pensar, pero no solamente que afecte mis pensamientos, sino que tiene que ver con mi actitud y mi pensamiento, las dos cosas. ¿Qué actitud tengo y cuál es mi pensamiento? Esencialmente todo mi ser interior tiene que cambiar y tiene que direccionarse hacia Dios. Tenemos que estar enfocados en Dios y en agradar a Dios. Si quisiéramos tener un punto de comparación, bueno, es difícil, pero vamos a tomar el tiempo del enamoramiento. Cuando una pareja empiezan a gustarse y empiezan a querer estar juntos,
y después dicen queremos casarnos, ¿cierto? Entonces cuando están en ese proceso, ¿qué quiere hacer cada uno de ellos, tanto el hombre como la mujer? ¿Qué quieren hacer? Quieren hacer todo lo que sea agradable para la otra persona, y busca todos los mecanismos a su alcance para agradar a la otra persona. Bueno, es lejos la comparación, pero de alguna manera, cuando nosotros empezamos a vivir en el reino de los cielos, estamos viviendo al gobierno de Cristo, y nuestra vida tiene que enfocarse en dirección a Cristo, y hemos de procurar hacer todo lo que sea agradable para Cristo. Eso significa realmente arrepentimiento. Es un cambio en nuestra mente que nos impulse a vivir de una manera agradable para el Señor a quien ahora servimos. Por eso vamos a hablar esta mañana entonces de este tema y hacerlo un poco más extenso, o sea, ampliar un poco el significado, pero también vamos a tratar de vincularlo a nuestra vida práctica. O sea, cómo vivimos realmente el arrepentimiento, cómo experimentamos cada día en nuestras vidas ese arrepentimiento, ese cambio de pensamiento, porque el pensamiento es activo, todo el tiempo tiene que estarse direccionando, todo el tiempo tiene que estarse enfocando. Por eso el Señor cada día nos está llamando y nos está diciendo: venga, vamos a ponernos al día, vamos a ponernos en cuentas, vamos a ver cómo estamos. Y dice, por ejemplo, cosas como que presentemos nuestros cuerpos a Dios en sacrificio vivo, agradable, que es nuestro culto racional. Algo que Él dice que quiere que hagamos permanentemente. Para podernos presentar permanentemente a Dios como sacrificio, tenemos que estar revisando permanentemente nuestra manera de pensar. Recordemos una famosa frase de Martín Lutero. Él decía: no podemos impedir que las palomas vuelen sobre nuestras cabezas, pero sí podemos impedir que hagan nido en ellas. Entonces, es por eso que se requiere que nosotros estemos revisando nuestro pensamiento, porque es allí donde vamos a estar siendo atacados y que el enemigo va a querer poner su pensamiento en nuestras vidas. Las limitaciones, el sufrimiento, la esclavitud del enemigo va a tratar de ponerlas ahí. Por eso nosotros tenemos que estar todo el tiempo limpiando. Todo el tiempo limpiando. Y ese es nuestro proceso y nuestro compromiso debe ser ese. Todo el tiempo estar evaluando lo que hacemos, evaluando lo que pensamos y ajustándolo al querer de Dios de acuerdo con su bendita palabra. Entonces vamos a hablar esta mañana de el arrepentimiento. Lo primero que vamos a tocar es que el arrepentimiento fue un tema central al comienzo de la predicación. Vamos a ver algunas cosas que debían llevar al arrepentimiento. Vamos a ver los resultados del arrepentimiento y finalmente vamos a ver la manera de evidenciar el arrepentimiento. Es decir, usted dice que se arrepintió, bueno, ¿cómo lo sabe? O sea, ¿cómo sabe realmente que usted es una persona que se ha arrepentido? ¿Cómo sabe que usted ha cambiado su manera de pensar? Tiene que evidenciarse, tiene que mostrarse, usted tiene que estar seguro de que realmente ha cambiado. O aún sigue siendo la misma persona que era antes. Entonces vamos a hablar, nuestro primer punto esta mañana es que el arrepentimiento fue central al comienzo de la predicación. Y el hecho de que haya sido central al comienzo de la predicación nos habla de que es algo muy importante. Son palabras que siempre resuenan en mi mente. Dice que aquellos días vino Juan el Bautista en el desierto predicando y diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Es lo que acabamos de leer allí en Mateo 3, versículos 1 al 3. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado, porque este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Vemos acá entonces a Juan el Bautista, de quien la palabra dice que dentro de los nacidos de mujer no ha habido alguien más mayor que él, por la importancia tan tremenda que este varón tuvo. ¿Por qué tuvo tanta importancia?
Sencillamente porque él fue la persona escogida por Dios para ser el heraldo de su Cristo, para ser el que anunciara el establecimiento del nuevo orden de cosas bajo el gobierno de Cristo. Entonces la importancia de Juan el Bautista radica en haber sido el precursor para la venida del Señor Jesucristo, el que iba a anunciar la venida del Señor Jesucristo. Por eso cuando Juan empieza a predicar en el desierto, lo que él se centra es: el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ya está a las puertas el nuevo orden de cosas. Ya es el momento en el que se va a iniciar, ya es el momento en el que este estado actual de cosas, el gobierno del mundo, va a terminar y va a empezar a establecerse el gobierno del Hijo de Dios, el gobierno del Rey de los cielos, el dueño de todo cuanto existe, el cumplimiento de la promesa. Entonces, para Juan el Bautista propone o habla del arrepentimiento por la cercanía del reino de los cielos. Pero también Juan el Bautista ve el arrepentimiento como algo necesario por causa de la venida del Señor Jesucristo. Mire, cuando pensamos en el Señor Jesucristo, tenemos que entender que es Dios. Es hombre 100%, pero también es Dios. Y si pensamos en que Dios mismo viene para establecerse como gobernante sobre la creación, ¿qué tenemos que también considerar? Que por causa del tipo de gobernante que tenemos, se hace necesario que nosotros adaptemos nuestra conducta, nuestra vida, nuestra manera de pensar, para que sea concordante con esa persona que ha venido a reinar sobre nosotros. Nuestro pensamiento entonces tiene que enfocarse, o sea, es pensar: si Él es nuestro Señor, tenemos que enfocarnos en Él. ¿Cómo es Él? ¿Qué características tiene? Para que realmente nosotros enfoquemos nuestra mirada en Él y consideremos seriamente nuestras vidas, quitemos aquellas cosas que no son agradables para Él y pongamos las que le agradan. Eso es lo que implica el arrepentimiento. Eso es lo que estaba diciendo Juan el Bautista. Estaba diciendo: cambien su manera de pensar. Ya es necesario que dejen de pensar como hasta ahora lo vienen haciendo, que dejen ese pensamiento egoísta centrado en ustedes mismos, que dejen ese pensamiento hedonista pensando solamente en el placer, que dejen ese pensamiento capitalista pensando únicamente en el dinero. Ustedes deben cambiar, deben reorientar su mente, y su mente ahora tiene que estar orientada hacia Cristo. Debe ser un pensamiento cristocéntrico. Es decir, ustedes de ahora en adelante no van a vivir para conseguir, para satisfacerse a ustedes mismos, no deben vivir para conseguir dinero, no deben vivir pensando en procurar placer para sus vidas. De ahora en adelante ustedes deben vivir para agradar a aquel que viene a reinar sobre ustedes y que viene a establecer el nuevo reino, el reino de los cielos. Entonces Juan el Bautista propone el arrepentimiento por la cercanía del reino de los cielos, y también lo ve como algo necesario por causa de la venida del Señor Jesucristo. Pero terminada la predicación de Juan el Bautista, cuando Juan el Bautista es encarcelado, vamos a ir allí a Mateo 4, versículos 12 al 17. Mateo 4, 12 al 17. Dice: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene el rey y va a empezar su ministerio público. Ya él inicia su trabajo entre los hombres. Ya ha estado el precursor anunciándolo por algún tiempo.
La gente ha escuchado ya de que se acerca el reino de los cielos, que viene el rey, y ahora se hace presente, y uno tal vez esperaría que el mensaje fuera diferente, el mensaje del rey. Pero viene el rey y repite exactamente el mismo mensaje de su precursor. Arrepiéntanse, cambien su manera de pensar, cambien su manera de pensar para que también pueda cambiar su manera de vivir, porque es que nosotros somos gobernados por nuestros pensamientos, y lo que haya en nuestra mente, lo que haya en nuestro corazón, finalmente es lo que va a aflorar, es lo que va a salir. Entonces tiene que haber un cambio interior dentro de nosotros mismos. Tenemos que sacar todas esas telarañas que tenemos en nuestras vidas, para dar paso a la palabra de Dios, que se convierta en ese elemento central que dentro de nosotros mismos nos dé esa característica especial que debe tener la vida del reino. El Señor Jesucristo entonces predica el arrepentimiento al comienzo de su ministerio, y entonces para Él también es muy importante. El cambio de mentalidad es muy importante, el cambio de pensamiento es muy importante para el Señor Jesucristo. Por eso hace de esa predicación también su bandera. También nos enseña que la manera de pensar antigua que traíamos, de la antigua naturaleza, de la vieja naturaleza, no es concordante con las nuevas condiciones del reino. Tiene que cambiar. Tenemos que cambiar. Esencialmente, en el interior de nosotros debe darse el cambio. Todo nuestro ser, todo nuestro corazón. De ahí que debemos preocuparnos. Mire, unas palabras que resuenan mucho en mis oídos. Un día dije algo inconveniente, ya como cristiano dije algo inconveniente, y una hermana creo que el Señor la mandó para tirarme las orejas, y ella solamente mencionó este versículo que dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces yo tuve que pensar, bueno, ¿qué hay en mi corazón si esto fue lo que salió? Si uno trata hemos hablado de refrenar la lengua, ¿cierto? Trata uno de no dejar que salgan palabras inconvenientes o que no salgan palabras ociosas, pero si eso es lo que hay, eso es lo que va a salir. Entonces, si hablamos hace unos días, ¿cierto? Hablamos de controlar la lengua, pero ¿qué sucede? La lengua solamente está dejando salir lo que hay en el corazón. Por eso el cambio tenemos que empezarlo más adentro, no solamente en la lengua, sino que tiene que empezar en el corazón, porque lo que sale por nuestra lengua es lo que hay en nuestro corazón. Y allí es donde radica la importancia del arrepentimiento, porque cuando nosotros podemos decir como Pablo, cuando podamos decir como Pablo que tenemos la mente de Cristo, realmente es porque nos hemos arrepentido. Antes debemos decir que estamos en el proceso, pero no lo hemos logrado. Entonces dice el apóstol Pablo que nosotros tenemos la mente de Cristo, y tener la mente de Cristo significa tener el pensamiento de Cristo en nosotros, de tal manera que no nos rige o no sale de nuestro corazón lo que antes teníamos, sino la palabra de Dios que ha sido puesta allí intencionalmente para ser agradables al Señor del reino de los cielos. Entonces usted y yo, que vivimos en el reino de los cielos, debemos trabajar juiciosamente y entender las palabras del Señor cuando dice: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Qué significa ocuparse de nuestra salvación? No significa trabajar por ella, porque nos ha sido dada gratuitamente, pero significa adecuarnos a esa condición en que el Señor nos ha puesto. Entonces, como Él nos ha puesto en una condición especial, nuestra manera de pensar debe estar de acuerdo con esa condición especial que hemos recibido. Por eso el Señor Jesucristo entonces lo predicó al comienzo de su ministerio, el cambio de manera de pensar, pero por las mismas razones que lo expuso Juan. Él dice: arrepiéntase porque el reino de los cielos se ha acercado. Es lo mismo, la misma predicación, ya se está estableciendo. Usted y yo somos agentes del reino. Somos personas que Dios está usando para la extensión de su reino. Pero para que seamos eficientes,
en esa extensión del reino, se requiere que nuestra manera de pensar esté de acuerdo con la manera de pensar del rey. Entonces el trabajo de nosotros va más allá de controlar solamente lo que decimos, a tomar control también de lo que se anida en nuestro corazón, tomar control de nuestro pensamiento. Porque recuerde que el Señor Jesucristo, y después lo vamos a ver, en sus enseñanzas, el Señor Jesucristo va más allá. El Señor Jesucristo no reduce la ley, no elimina la ley, el Señor Jesucristo la eleva. Dice cosas como, por ejemplo, oísteis que fue dicho no matarás, pero yo les digo que cualquiera que le dice necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le dice fatuo será culpado también y será condenado, porque será condenado como homicida. O sea, para él, dice el Señor Jesucristo, eleva la norma y dice, no solamente son los hechos los que son juzgados, sino lo que hay en el corazón, la intención del corazón también va a ser juzgada. Porque podemos hacer cosas buenas. Miren, los religiosos hacen cosas buenas, aunque su corazón esté en tinieblas. El cristiano tiene que preocuparse porque su corazón esté saturado, lleno, controlado por el pensamiento de su Rey, que es el Señor Jesucristo. Entonces, por eso el Señor Jesucristo predica de esta manera. Ahora, dentro de este escenario de la predicación de Juan y nuestro escenario también, hay cosas que debían llevarnos al arrepentimiento. Vamos a mirar, por ejemplo, en Mateo 11, 20 al 24. Hay cosas que debían llevarnos al arrepentimiento. Dice Mateo 11, 20 al 24. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades en las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo: ¡ay de ti, Corazín! ¡ay de ti, Betsaida! Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en cilicio y en ceniza. Por tanto, os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubiera hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. Las obras de Dios deben llevarnos al arrepentimiento, pero a veces somos testigos de lo que Dios hace y no nos provoca nada. A veces vemos los milagros, vemos las señales, vemos la presencia de Dios y la obra de Dios en medio de nosotros y seguimos impávidos, seguimos iguales. No nos dejamos conmover. Nos hemos endurecido y seguimos pensando de la misma manera. Porque adoptamos unas posiciones muy obtusas, muy cerradas. Somos así, nadie nos va a hacer cambiar. A veces ese pensamiento se hace tan fuerte, el de que somos así, nadie me hace cambiar, que realmente nos lo creemos y no nos damos cuenta que cuando llegamos al nuevo orden establecido por el reino de los cielos, el Señor quiere que cambiemos toda nuestra antigua manera de pensar. Antes sí éramos así, pero ya no lo somos más. Ya baste el tiempo pasado para haber hecho las obras de las tinieblas. Ahora tenemos que hacer las obras de la luz y reprender las obras de las tinieblas. Las obras de Dios entonces debían ser un motivador especial que nos llevara a reorientar nuestra mente. Si somos testigos de las obras de Dios, hombres, debemos orientar nuestra mente, arrepentirnos y tenerlo en cuenta a Él, por el privilegio que nos da de serle útiles, de ser sus herramientas, de ser su pueblo. Pero también la predicación del Evangelio
debe ser algo que nos debe conmover y debemos trabajar mucho sobre eso. Vamos a mirar en Mateo 12, versículos 41 al 42. Dice que los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, y he aquí, más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Para hablar del arrepentimiento, el Señor toma dos ejemplos. El primero que toma es Nínive, la ciudad de Nínive. Recordamos, era una ciudad en la antigüedad muy habitada, había mucha gente. Creo que era más grande que Fusagasugá, tenía más gente que Fusagasugá. Según algunos cálculos, he tratado de hacer cálculos de tratar de aproximar cuántas personas había. Yo creo que había entre 300.000 y 500.000 personas habitando en Nínive. Era una ciudad grande en la antigüedad realmente. Y resulta que su maldad se había hecho muy notoria. Y entonces Dios decidió intervenir a esa ciudad y dijo: voy a destruirla. Sin embargo, Dios dijo: no la voy a destruir sin antes hacerles un llamado al arrepentimiento. Voy a darle la oportunidad de que cambien su manera de pensar, y si lo hacen, no la destruyo. Con ese propósito, entonces llamó a uno de sus profetas, el profeta Jonás, tan conocido, ¿cierto? Y le dijo: Jonás, ve y predica a Nínive. Y Jonás había oído de la ciudad de Nínive, una ciudad muy dañada por el pecado. Y Jonás dice: yo como que no voy por allá. Jonás no quería ir a Nínive. Y en lugar de irse para Nínive, dice: me voy para España, mejor, está como mejor el clima en España, me voy para España. Y entonces Dios, allí cuando iba en el barco directo a España, trae una tormenta y empieza a azotar la nave, de tal manera que los que iban en el barco tuvieron que analizar qué estará pasando, que esta tormenta se está levantando. Finalmente Jonás tiene que reconocer que es por su causa que están padeciendo de esa manera en el mar, y les dice a los que van en la nave: tírenme al agua, y verá que después de que me tiren al agua, Dios va a hacer que todo se tranquilice. Y efectivamente lo tiran al agua, la tormenta cesa, el barco sigue, pero Jonás al agua. Allí Dios tenía preparado un gran pez, se traga a Jonás, mantiene 3 días allá en el vientre del pez, sirve como señal después de la resurrección del Señor Jesucristo. Y después, cuando lo deja otra vez en la playa, entonces Jonás finalmente tiene que ir a Nínive y predicar. Cuando llega a la ciudad de Nínive, Jonás empieza a caminar por la ciudad y predica. No fue muy larga la predicación de Jonás. Hay 2 predicadores que me impactan a mí en el Antiguo Testamento. Jeremías, que predicó 40 años y ningún solo convertido, y Jonás, que predicó solamente 40 días y más de 100.000 convertidos. Creo que es la campaña evangelística más exitosa en la historia de la humanidad. Pero aún Jonás, después de tanto éxito en su predicación, cuando se arrepintieron los ninivitas, Jonás se disgustó con el Señor y le dice: Señor, ¿pero por qué no nos va a castigar? Y entonces viene la historia de la calabacera que ustedes han escuchado, y le dice Dios a Jonás: si amabas tú esa calabacera sin trabajar por ella, ¿cómo no voy a amar a Nínive si ha sido producto de mis manos, si ellos se han arrepentido? Entonces, como los ninivitas se arrepintieron, Dios perdonó a la ciudad y no la destruyó en ese momento. Pero resulta que muchas veces nosotros escuchamos la predicación y nos están advirtiendo: si no se arrepienten van a ser destruidos, y cerramos el corazón, nos endurecemos, y entonces nos exponemos al juicio de Dios. Y dice el Señor Jesucristo:
por ese comportamiento que tuvieron estas ciudades, ahora hablando de las ciudades en su momento donde fueron hechos los milagros, Corazín, Betsaida, Capernaum, todos los lugares donde el Señor Jesucristo anduvo enseñando y sanando a los enfermos, incluso levantando a los muertos. Y el Señor Jesucristo dice, si se hubiera hecho tantos milagros en Nínive como en estas ciudades se han hecho, no serían tan culpables. ¿Con qué contó Nínive? Solamente con la predicación de Jonás, nada más. Y se arrepintieron. Capernaum, Betsaida, tuvieron la oportunidad de ver al Rey de los cielos en acción. Y de aún así se arrepintieron. Eso me lleva a pensar en las circunstancias actuales. Y a veces observa uno en algunas congregaciones donde dice, venga el próximo viernes al culto de milagros, pensando que si hacen un culto de milagros así la gente se va a convertir. Pero dice el Señor Jesucristo, ni aún con los milagros la gente se quiere convertir. Entonces aquí les pone el ejemplo de Nínive, pero también pone el ejemplo de la reina del sur. Dice que la reina del sur vino, cuando escuchó de la sabiduría de Salomón, vino para ver con sus ojos esa sabiduría. Y dice, este Jesucristo es mucho más importante que Salomón. ¿Y ustedes por qué no lo oyen? ¿Por qué no lo escuchan? Es una reconvención, porque la predicación debe llevarnos al arrepentimiento, el escuchar de que éramos esclavos del poder del pecado y de la muerte, y que el Señor Jesucristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. La predicación de la sustitución, cuando se habla de que nosotros merecíamos la muerte, pero Dios envió a su Hijo para que muriera tomando nuestro lugar en la cruz, y su Hijo murió por nosotros. Cuando se predica este evangelio, las personas deberían arrepentirse, pero vemos que hay muchas personas que aún escuchando esta predicación no cambian su manera de pensar, siguen igual, no pasa nada, ven los milagros y no pasa nada. Lo mismo que pasaba en el tiempo de la predicación del Señor Jesucristo. Dice en Lucas 10 versículos 13 al 16. Nuevamente el Señor aquí tirándole las orejas a las personas que lo seguían para escucharlo, y les dice, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, que si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotros, tiempo a que sentadas en silicio y ceniza se habrían arrepentido. Por tanto, en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que hasta los cielos eres levantada, hasta el Hades serás abatida. El que a vosotros oye, a mí me oye, y al que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Menciona algo especial acá. Dice que si hubieran hecho tantos milagros en Tiro y en Sidón, dice que vestidos de silicio se hubieran arrepentido. También podemos ver que es una referencia a lo que hicieron los habitantes de Nínive. Cuando usted lee la historia de los ninivitas, ellos se vistieron de silicio. ¿Qué es el vestido de silicio? Eran unos trajes de una tela muy áspera, telas ásperas. ¿Qué tipo de ropa nos gusta utilizar? En lo posible utilizáramos seda, ¿cierto? Nos gustaría la seda porque es muy suave. Bueno, hoy el sustituto para la seda, que es muy suave, es la licra, ¿cierto? Las licras son telas muy suaves. Entonces, nos gustaría las telas suaves porque nos gusta la comodidad. Pero los ninivitas, ¿qué escogieron vestir? Ropas ásperas, ropas que raspaban su piel, para decirle, Señor, realmente nos estamos incomodando con esta ropa porque realmente estamos arrepentidos. Y cogían incluso ceniza y se echaban sobre su cabeza la ceniza para dar muestras visibles de que realmente estaban arrepentidos, que su manera de pensar había cambiado, que ya no querían seguir ofendiendo a Dios. ¿Qué has hecho tú para mostrar que realmente te has arrepentido? ¿Cómo demuestras
que realmente tu manera de pensar ha cambiado. ¿Ya has visto las cosas que deberían llevar al arrepentimiento? Hemos visto las obras de Dios, hemos escuchado la predicación del Evangelio, hemos leído de los milagros del Señor Jesucristo, hemos visto los milagros del Señor Jesucristo. Yo los he visto, yo he visto cuando el Señor ha sanado a las personas, porque Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y aún sigue sanando a las personas. Yo he visto muchos muertos volver a la vida, porque yo estaba muerto y el Señor también trajo vida para mí, y eso es un milagro y lo he visto, y eso es lo que me lleva a pensar en que necesito arrepentirme. Ver y pensar, considerar en los milagros, considerar las obras de Dios y considerar la predicación del Señor, me lleva entonces a reconocer que necesito el cambio de manera de pensar. Pero no solo por eso, sino por los resultados del arrepentimiento. Vamos a mirar que hay dos resultados. Hay unos resultados negativos cuando la persona, a pesar de ver estas cosas, de escuchar, no se arrepiente. Pero también lo que sucede cuando una persona se arrepiente. Cuando la persona no se arrepiente, miramos en Lucas 13, versículos 3 al 5. Dice: os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. El Señor Jesucristo entonces dice: la culpabilidad, usted no puede decir que es menos culpable que otros. Todos somos igual de culpables. Cualquier pecado que usted y yo tengamos es el mismo delante de Dios, es igual de ofensivo, y lo que merecemos por ese pecado es la muerte. Y dice que si no cambiamos de manera de pensar, lo que vamos a recibir es eso, muerte o sufrimiento, según lo que nos dice 2 de Corintios, Pablo a los Corintios, 2 de Corintios 12, versículo 21. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros, y quizá tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Cuando no hay arrepentimiento, eso produce sufrimiento, produce llanto, produce dolor. La muerte produce llanto, produce dolor. Mire, cuando nosotros tenemos la oportunidad de predicar el Evangelio a nuestros familiares y a nuestros amigos, y nuestros amigos o familiares rechazan el Evangelio, eso nos produce llanto, nos produce sufrimiento, porque sabemos cuál es el destino de ellos. Porque sabemos que si no se arrepienten van a pasar la eternidad separados de Dios. Y eso produce dolor. Pero es lo que el Señor nos enseña en su palabra. De hecho dice que nosotros ciertamente somos olor de vida para los que se salvan, pero olor de muerte para los que se pierden. Por nuestra predicación, por el anunciar el Evangelio, hay personas que se están salvando, pero también hay personas que se están perdiendo. Y se están perdiendo por cuanto no creyeron al Evangelio. Porque cuando usted tiene la oportunidad de decirle a las personas que merecen la muerte, pero que Dios envió a su Hijo para que tomara su lugar, que lo único que necesita hacer para recibir ese beneficio es aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Si usted le ha anunciado con toda claridad eso y la persona se niega a aceptarlo, dice la palabra del Señor que ya ha sido condenada por cuanto no ha creído. Y entonces, lógicamente, a usted y a mí, eso nos produce sufrimiento, nos produce llanto, porque la falta de arrepentimiento produce muerte y produce sufrimiento, produce llanto. Pero hay resultados positivos cuando el hombre se arrepiente. Y vamos a mirar entonces en Lucas 15, versículo 7. Lucas 15, versículo 7 dice: os digo
que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. La valoración del arrepentimiento de una sola persona es tan importante delante de Dios, que hace fiesta cada vez que un pecador se arrepiente. Y para Él es más valioso esa persona que se arrepiente que la conducta permanente de todos los justos. No porque no valore la conducta de los justos, sino es como sacando ascuas del fuego. Es el rescatar a alguien de la muerte lo que debe producir tanto gozo, tanta alegría, tanta felicidad. ¿Y en dónde es ese gozo? Dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, cuando la persona cambia su manera de pensar, hay fiesta en el cielo. También hay perdón de pecados. Dice en Lucas 17, versículos 3 al 4, dice: mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele, y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podríais decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. A veces no le creemos a Dios lo que Él nos manda que hagamos, y Él nos está diciendo que nosotros debemos perdonar a los otros cuando nos ofenden, pero también porque nosotros hemos sido perdonados. Miren lo que dice en Hechos 2, versículo 38, en la predicación de Pedro, dice: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Pero ustedes quieren que sus pecados sean perdonados? ¿Qué dice Pedro que deben hacer? Arrepiéntanse para que sus pecados sean perdonados. Cambien su manera de pensar para que sus pecados sean perdonados. Dejen de pensar como vienen pensando hasta ahora. Es necesario que ajusten su manera de pensar al reino de los cielos para que sus pecados les sean perdonados. Hay fiesta en el cielo por su arrepentimiento, pero también hay perdón de sus pecados. Y ahora usted puede decir que ha escapado del juicio que se avecina para la humanidad que no se arrepiente. En Hechos 17, versículos 30 al 31, dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Vemos cómo acá se habla de la necesidad del arrepentimiento sencillamente porque hay un día de juicio. Hay un día preparado para juzgar a los hombres. Y dice el testigo para afirmar que ese día vendrá, es que Dios dio fe de que ese día del juicio vendrá, y dio fe cuando levantó al Señor Jesucristo dentro de los muertos. Es decir, que tan seguro como que el Señor Jesucristo está en los cielos intercediendo por nosotros, es que el día del juicio viene para la humanidad. Y si la humanidad no se arrepiente, por no arrepentirse, por no recibirlo como Salvador, van a tener que recibirlo como el juez, y van a tener que sufrir el castigo, que es la muerte eterna para el que no se arrepiente. Entonces, el arrepentimiento puede hacer que la persona escape del juicio preparado para la humanidad. Terminamos esta mañana entonces diciendo que todo esto que hemos hablado esta mañana es muy interesante, pero ¿cómo lo verificamos en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos si realmente nos hemos arrepentido? Quiero que miremos en Hechos 20, el versículo 20. Dice, y creo que estoy equivocado en esta cita.
Vamos a ver desde el 17. Dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por la acechanza de los judíos. Y como nada que fuese útil, he rehuido anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Ahora he aquí, ligado yo en el Espíritu, voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. Pero aquí dice que Pablo hizo centrar su predicación hablando del arrepentimiento. Dice que es necesario que se arrepienta. Pero Pablo también dice, haced pues obras dignas de arrepentimiento. Es decir, en ese texto cuando dice que hagamos obras dignas de arrepentimiento, está diciendo que si realmente nuestra manera de pensar ha cambiado, eso se debe ver por lo que hacemos. Y ahí yo creo que es donde tal vez en la evaluación no pasamos. Porque es muy probable que tengamos el conocimiento, que sepamos lo que debemos hacer. Pero cuando revisamos nuestras obras, es cuando nos damos cuenta si realmente nuestra manera de pensar ha cambiado o no ha cambiado. Porque si seguimos siendo injustos, significa que mi manera de pensar no ha cambiado. Sigue siendo la misma. Si seguimos siendo mentirosos, significa que mi manera de pensar no ha cambiado. Si seguimos siendo adúlteros, significa que mi manera de pensar no ha cambiado. Si sigo siendo homicida, si sigo usando mal las palabras, todo lo que hago mal, si sigo haciendo lo mismo, ¿qué significa? Que no ha cambiado mi manera de pensar. Entonces, no es por lo que usted piensa que ha logrado, porque no es lo que usted piensa que ha logrado, sino lo que usted hace es lo que evidencia realmente lo que hay dentro de usted. Es lo que hace. Porque incluso a veces no es ni siquiera lo que decimos, porque a veces decimos que nos hemos arrepentido, decimos que estamos comprometidos con el Señor, decimos muchas cosas, pero cuando se trata de obras, cuando se nos cuestiona acerca de lo que estamos haciendo, de cómo estamos cumpliendo nuestras responsabilidades, de cómo estamos tratando a las otras personas, de cómo estamos amando realmente a las otras personas, entendiendo siempre el amor como obras, ahí es donde entonces tenemos que decir que faltó el centavo para el peso. Y entonces es cuando tenemos que regresarnos otra vez y decir, bueno, hay algo en nuestro pensamiento que no está bien. Si todavía estoy mintiendo, significa que hay algo que no está bien. Algo tiene que salir de mi corazón, eso que está llevándome a mentir, tiene que salir. Tengo que dar un cambio de mentalidad, tiene que haber un cambio de mentalidad. Bien, ahora luego cuando terminamos el sermón, si alguien quiere preguntar, luego que terminemos acá, entonces podemos hablar del tema. Pero muy importante entonces que pensemos que el problema está en nuestra mente, en nuestro corazón, y que reconozcamos la necesidad que tenemos de adaptar nuestro pensamiento al reino de los cielos. Entonces tenemos que retomar las palabras de Jesús, retomar las palabras de Juan el Bautista, y tenemos que una vez más predicar y decir lo mismo que ellos dijeron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cambie su manera de pensar para que de la misma manera también cambie su manera de obrar. Cuando su manera de pensar cambie, usted va a poder probar sus obras y se dará cuenta que son las obras del Señor. Pero si usted revisa sus obras y no son las obras del Señor, significa que usted aún tiene cosas por cambiar en su manera de pensar. Que el Señor nos ayude. Padre nuestro que estás en el cielo, queremos darte muchas gracias
porque en esta mañana, Señor, tú nos has permitido meditar por un momento acerca de lo que significa el verdadero arrepentimiento. Señor, debemos reconocer que muchas veces nos engañamos a nosotros mismos. Padre, cuando vemos nuestras obras, nos damos cuenta que aún dentro de nosotros, en nuestro corazón, hay cosas que no son agradables para ti. Y nos damos cuenta porque hacemos cosas que no te agradan. Por eso, Señor, te pedimos, como venimos haciéndolo ya hace algún tiempo, que nos examines a nosotros mismos, que nos ayudes a ver, a cada uno de nosotros nos ayudes a observarnos detenidamente para que veamos qué cosas deben cambiar. Señor, que realmente enfoquemos nuestro trabajo en cambiar nuestro pensamiento, en quitar el pensamiento de la antigua naturaleza y en su lugar poner el pensamiento tuyo, Señor, tu bendita palabra, para que podamos decir, como Pablo, que tenemos la mente de Cristo, cuando realmente nos hayamos arrepentido. Amén.